este tutorial de números reales te voy a hablar del módulo o valor absoluto de un número real. Te voy a presentar la definición de módulo, qué se entiende por valor absoluto de un número real o módulo, también las propiedades del módulo y la distancia entre dos números reales en la que se utiliza este concepto. Durante el desarrollo del tutorial vamos a resolver ecuaciones con módulos, pero también te recuerdo que para aprender matemática es necesario tener a mano lápiz y papel. Por eso no te olvides de tener estos elementos cuando mires el tutorial. ¿Comenzamos? La situación que se plantea es la siguiente. Dado un número real x, se necesita expresar la distancia entre ese número x y 0. Bueno, necesito calcular entonces distancia entre un número y 0. ¿Qué te parece si empezamos con un ejemplo? Los ejemplos nos permiten concretar mejor la situación, recurriendo a una interpretación gráfica o geométrica. De esta manera podemos visualizar la situación que se nos plantea. La recta numérica, acordate que a cada punto de la recta numérica le corresponde un número real. Entonces, tomemos el número 3. El número 3 es un número real. El planteo es, ¿cuál es la distancia de ese número 3 al 0? Podemos visualizar en la recta numérica que cuántas unidades hay entre el 3 y el 0. Hay 3 unidades. La distancia es 3. Así es como que aparece el concepto de módulo o valor absoluto de un número real. Este concepto me permite expresar la distancia de un número x a 0. En este caso sería del número 3 al 0 y lo simbolizaremos así, entre barras. En el ejemplo sería el módulo o valor absoluto de 3 es igual a 3, porque 3 es la cantidad de unidades que hay o distancia que hay del 3 al 0. Entonces, el módulo o valor absoluto de un número real es el número real considerado con signo positivo. Obviamente que va a ser con signo positivo porque es una distancia, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué podemos decir? Podemos decir con otros ejemplos que el módulo de menos 8 es igual a 8, porque de menos 8 a 0, ¿cuántas unidades hay? 8. También, otro ejemplo, el módulo de 0,25 es igual a 0,25. El módulo de menos raíz cúbica de 2, que es un número irracional, es igual a raíz cúbica de 2. Y el módulo de 0 es igual a 0. ¿Por qué? Porque ¿qué distancia hay del 0 al 0? Y 0. Estos son otros ejemplos cómo calcular el módulo de un número real. Entonces, vamos a la definición en el lenguaje algebraico. Así, vamos a decir que si x pertenece a los números reales, definimos al módulo de x como es igual a x si x es mayor o igual que 0 y menos x si x es menor que 0. En el lenguaje coloquial, ¿qué vamos a expresar? Que el módulo o valor absoluto de un número real es el mismo número si este número es positivo o 0, que sería este caso que está aquí, ¿no es cierto? Es igual al mismo número, o sea, x, si x es mayor o igual que 0, y es su opuesto si x es negativo. Vamos a los ejemplos entonces. Es igual al mismo número x si x es mayor o igual que 0, que es el caso del módulo de 0,25 es igual a 0,25. Es el mismo número. O módulo de 0 es igual a 0, que es el caso porque por eso dice si x es mayor o igual que 0. O también hablamos de que es su opuesto si este número es negativo. ¿Qué ejemplos serían? Estos dos. El módulo o valor absoluto de menos 8 es igual a 8. ¿Por qué? Estaríamos diciendo que el módulo de menos 8 es igual al opuesto de menos 8. Por eso hablamos acá, es igual al opuesto, menos x, ¿sí? O el ejemplo que tengo acá, el módulo o valor absoluto de menos raíz cúbica de 2
es igual al opuesto, por eso ponemos el menos. Menos, menos, aquí que me quedaría más, raíz cúbica de 2. Entonces, hacete esta idea, ¿sí? Siempre que cuando hablamos del valor absoluto de un número o del módulo, si lo interpretamos geométricamente, estamos hablando de una distancia de ese número al cero, por lo tanto, esa distancia no puede ser negativa. Bien, avancemos un poquito más. ¿Qué ocurre? Aparece, miremos la recta, fíjate que aparece que hay otro número cuya distancia al cero es igual a 3 unidades, que es menos 3, el opuesto de 3. También tiene una distancia al cero igual a 3 unidades. Por lo tanto, esto podemos decir, nos lleva a decir que los números menos 3 y más 3 son opuestos y están a la misma distancia del cero. En consecuencia, el valor absoluto de menos 3 es igual al valor absoluto de más 3 y es igual a 3, ¿sí? Ambos tienen una distancia al cero de 3 unidades. Vamos entonces a expresar así una de las propiedades del módulo, que dice que dos números opuestos tienen el mismo módulo o valor absoluto. En forma genérica o simbólicamente podemos decir que el valor absoluto de x es igual al valor absoluto de menos x. Esta es una propiedad importante a tener en cuenta. Números opuestos tienen igual valor absoluto. Entonces ahora te propongo resolver una actividad donde se me plantea la ecuación en la que aparece el módulo. En esta actividad vamos a aplicar las ideas que trabajamos hasta aquí. ¿Te parece? Bueno, aparece la idea de entonces valor absoluto de x igual a 3,2. ¿Qué vimos anteriormente? Vimos que en la recta numérica, si interpretamos geométricamente, estamos hablando de que de 3,2 al 0, la distancia es 3,2 unidades, pero también está el opuesto, menos 3,2, cuya distancia al 0 también es 3,2. Esta es la interpretación geométrica del valor absoluto de x igual a 3,2. Por lo tanto, para resolver esta ecuación con módulo, ¿qué deberíamos decir? Que el valor absoluto de x es igual a 3,2, entonces significa que x es igual a 3,2 o que x es igual a menos 3,2. De esta manera aparece la solución de esta ecuación. Para expresar la solución de la ecuación recurrimos al lenguaje conjuntista, a la idea de definición de un conjunto por extensión, que es nombrar los elementos separados por una coma y entre llaves. Para que no haya confusión entre 3,2 en la que aparece una coma, expreso la solución como fracción. 3,2 como fracción decimal es 32 décimos, que al simplificar me queda 16 quintos. Así, de esta manera, expresamos que la solución de esta ecuación con módulo, solución es igual al conjunto, por eso ponemos entre llaves, menos 16 quintos y 16 quintos. ¿Cuántas soluciones tengo? 2, separadas por una coma. Como en este caso la expresión de la solución está dada en el lenguaje conjuntista, es indistinto expresar la solución de esta manera. Primero la solución positiva y la solución negativa. Porque, ojo, esta manera de expresar la solución no es un intervalo, es un conjunto formado por dos elementos. Hasta aquí, entonces, ¿qué vimos? Vimos el concepto o la definición de valor absoluto de un número. También dijimos que si interpretamos geométricamente, ese concepto expresa la distancia de un número a cero. Por lo tanto, no podemos hablar de que el valor absoluto sea un número negativo. Todo lo contrario, es no negativo, es positivo, ¿sí? Y cuando hablamos de módulo, es lo mismo que hablar de valor absoluto. Por eso a veces hablamos de módulo y a veces hablamos de valor absoluto. Es el mismo concepto. Bien, vamos a continuar con las propiedades del módulo o valor absoluto de un número real. Va la segunda propiedad. ¿Y por qué digo la segunda? Porque la primera ya te presenté, cuando dije que números opuestos tienen el mismo módulo.
Esta segunda expresa del módulo o valor absoluto de la suma de dos números reales. Veamos qué ocurre cuando tengo el módulo de la suma de dos números reales a partir de un ejemplo. Sean los números de distinto signo, 4 y menos 6. ¿Qué ocurre cuando calculo el módulo de la suma de 4 más menos 6? Esto va a ser igual al módulo de menos 2, porque 4 más menos 6 es igual a menos 2. Y el módulo de menos 2, por definición, es igual a 2. Ahora, si calculo la suma de los módulos de cada uno de esos números, es decir, el módulo de 4 más el módulo de menos 6. El módulo de 4 es igual a 4, más el módulo de menos 6 es igual a 6. 4 más 6 es igual a 10. ¿Qué observamos? Que el módulo de la suma, ¿qué relación tiene respecto a la suma de los módulos? Es menor, ¿no es cierto? Entonces vamos a expresar que el módulo de la suma de 4 más menos 6 es menor que el módulo de 4 más el módulo de 6. Ahora, ¿qué ocurre si en lugar de tomar dos números con distinto signo, tomo números de igual signo? Ejemplo 3 y 5. Calculo el módulo de la suma. El módulo de 3 más 5 es igual al módulo de 8 y por definición es igual a 8. Y el módulo, en el caso que sume el módulo de 3 más el módulo de 5. El módulo de 3 es 3, más el módulo de 5 es 5. 3 más 5, 8. En este caso, cuando los números tienen igual signo, ¿cuál sería la relación? La relación del módulo de la suma de dos números de igual signo es igual a la suma de los módulos. Es decir, que observamos que en este caso podemos hablar de que el valor absoluto de la suma de dos números es menor o igual que la suma de los valores absolutos en cada uno de los sumandos. En forma genérica vamos a expresar entonces que el módulo o valor absoluto de A más B es menor o igual que la suma del módulo de A más el módulo de B. Si A y B tienen distintos signos, resulta la desigualdad, como en el ejemplo de los números 4 y menos 6. Y si A y B tienen el mismo signo, resulta la igualdad, como en el ejemplo de 3 y 5. Así como tomé dos números de signo positivo, podría haber tomado dos números de signo negativo. Lo importante es que ambos tengan igual signo. Y ahí resulta la igualdad. A esta desigualdad se conoce con el nombre de desigualdad triangular. Este nombre está vinculado a la relación entre la suma de dos lados de un triángulo y el tercer lado, pero eso vamos a dejar para otro momento. Simplemente vamos a reconocer el nombre de la desigualdad, nada más. Ahora vamos a la tercera propiedad, a la que refiere al módulo de la diferencia de dos números reales. En este caso, se verifica también que si A y B tienen distintos signos, se cumple o resulta la desigualdad mayor, o sea que el módulo de A menos B sería mayor que el módulo de A menos el módulo de B. En caso que A y B tengan igual signo, ya sea ambos signo positivo o ambos signo negativo, se cumple la igualdad, ¿sí? La cuarta propiedad refiere al módulo del producto de dos números reales. Fíjate qué interesante. En este caso se cumple la igualdad. El módulo del producto de dos números reales es igual al producto de los módulos. Y acá te propongo un ejemplo. El módulo de 10 por 5 es igual al módulo de 10 por el módulo de 5. Y ambos me da igual a 50. Es como que se podría distribuir el módulo para que te hagas una idea, ¿no es cierto? Una distributiva de módulo. Bien, y en el caso de la división, siempre y cuando el divisor sea distinto de 0, podemos decir que el módulo de A dividido B es igual al módulo de A dividido el módulo de B.
¿sí? Entonces, con este ejemplo tengo que el módulo de 10 dividido 5 es igual al módulo de 10 dividido el módulo de 5. En ambos casos el resultado es igual a 2. Entonces debo tener mucho cuidado cuando aplico propiedades de módulo. En el caso que tenga una suma, una diferencia, tenemos que tener en claro que acá no se cumple solamente la igualdad, sino que también se presenta una desigualdad. Y en el caso de la multiplicación y la división, sí ahí se presenta la igualdad. Vamos a una actividad, una ecuación con módulo, donde tengo en el primer miembro el módulo de menos 2 por x sobre 3 igual en el segundo miembro 2 menos el módulo de x dividido 3. Para resolver vamos a recurrir a qué propiedades, a la 4 y a la 5, que refiere a el módulo de un producto y el módulo de un cociente de números reales. Entonces, acá tendría en el módulo de menos 2 por x, puedo aplicar la propiedad 4 diciendo que es igual al módulo de menos 2 por el módulo de x, ¿sí? La 4, ¿está? Bien, sobre 3. Igual, en el segundo miembro, ¿qué me queda? 2 menos, y recurro a la propiedad 5, el módulo de un cociente, que es igual al cociente de los módulos. Entonces me quedaría módulo de x dividido módulo de 3. Ahora, el módulo de menos 2. Por definición, el módulo de un número negativo es igual a su opuesto, es igual que me queda igual a 2, ¿sí? Entonces, me quedaría el módulo de menos 2 que es igual a 2 y sobre 3 a esta expresión del primer miembro la puedo escribir como 2 tercios por módulo de x igual a 2 que me queda en el segundo miembro menos el módulo de x sobre el módulo de 3 por definición a que es igual a 3. Bien, ¿qué puedo hacer ahora? Agrupar en el primer miembro los términos que tienen módulo de x. Entonces me quedaría 2 tercios de módulo de x y el módulo de x sobre 3 que está restando en el segundo miembro, lo puedo escribir en el primer miembro. ¿Cuál es el coeficiente que está acompañando el módulo de x? 1. Entonces puedo escribir como 1 tercio de módulo de x igual a 2. Ahora sí, tengo dos términos donde aparece el mismo módulo, ¿sí? Entonces tendría 2 tercios del módulo de x más 1 tercio del módulo de x, me va a quedar igual a 3 tercios del módulo de x. Y 3 tercios es lo mismo que decir 1, ¿sí? Entonces me queda un x, 1, el módulo de x igual a 2, ¿sí? Y ahora, por definición, si el módulo de x es igual a 2, ¿qué vimos anteriormente? ¿Esto qué significa? Que x debería tomar valor 2 o x igual a menos 2. Me queda entonces la solución en el lenguaje conjuntista. ¿Cuántas soluciones tiene esta ecuación? 2. Una es menos 2 y otras 2. Pero ojo, no te olvides de hacer la verificación. Es decir, comprobar que se produce la ¿qué? La igualdad. Entonces, primero verifiquemos para x igual a menos 2. Y me quedaría, reemplazando en la ecuación original, me queda menos 2 por menos 2 sobre 3 igual a 2 menos, en lugar de x, menos 2 sobre 3. Ahora, ¿qué va a ser igual? Menos 2 por menos 2 me queda 4, entonces me queda el módulo de 4 sobre 3 igual a 2 menos el módulo de menos 2 tercios, porque al ser el numerador negativo, la fracción me queda negativa. De esta manera, el módulo de 4, por definición, es igual a 4. Entonces, en el primer miembro me queda 4 tercios. Y en el segundo miembro me quedaría 2 menos el módulo de menos 2 tercios es 2 tercios, ¿sí? Así resuelvo la resta y me queda que 4 tercios es igual a 4 tercios. Por lo tanto, se produce la igualdad. Ahora, no te olvides que queda verificar para x igual a 2, porque esta ecuación tiene dos soluciones. Ahora vamos a ver el concepto de distancia entre dos números reales, en el que se utiliza también la definición
que vimos de módulo de un número real. Vamos a tomar un ejemplo, ¿te parece? Para que se pueda entender mejor esta idea. Tomamos el ejemplo a partir de la recta numérica y analizamos la situación geométricamente. Consideramos el número 4, que es un número real, y el número -3, otro número real. La idea es calcular la distancia entre -3 y 4. Si visualizamos en la recta numérica, nos queda un segmento de recta que contiene ¿cuántas veces la unidad? 7 veces la unidad. Es decir, que podríamos anticipar que la distancia entre esos dos números es igual a 7. ¿Qué cálculo deberíamos hacer? Tomo lo que vendría a ser, si pensamos como un segmento donde un extremo es 4 y el otro extremo está en -3, podríamos pensar que si hacemos este cálculo de que el extremo superior, 4, le resto el extremo inferior, que es -3, me quedaría igual a 7. Entonces, llevemos esto a forma genérica. Tengo, llamemos genéricamente a -3 a, siendo a cualquier número real, y b sería el otro extremo, ¿no es cierto? Si hacemos, si a es menor que b, si a es menor que b, como en este caso, la distancia es b menos a, haciendo este cálculo. Extremo superior menos inferior. Ahora, ¿qué ocurre si tengo que b es el extremo inferior y a es el extremo superior? ¿Cómo calcularíamos si a es mayor que b? La distancia sería a menos b. Por lo tanto, teniendo en cuenta que el módulo es una distancia, como ya dijimos, podríamos plantear que la distancia entre dos números reales es igual al módulo de b menos a y es igual al módulo de a menos b. ¿Por qué podemos decir que estos módulos son iguales? Porque b menos a y a menos b son opuestos y vimos que por la propiedad números opuestos tienen el mismo módulo, ¿sí? Entonces, esta expresión me permite calcular la distancia entre A y B. Bien, ahora vamos a resolver una ecuación donde vamos a poner en juego este concepto trabajado de distancia entre dos números reales. Tengo que calcular esta ecuación donde dice en el primer miembro el módulo de x más 5 es igual a 1. Aplicando la definición de módulo, si el módulo de x más 5 es igual a 1, entonces, ¿qué debería ocurrir? X más 5 debe ser igual a 1 o también el otro caso, que x más 5 sea igual a menos 1, ¿sí? Eso por definición de módulo, ¿tá? Teniendo en cuenta que x más 5, este número que está entre la expresión de módulo, debería ser igual a más 1 o menos 1, ¿sí? Estas son las dos posibilidades. Entonces, ojo con esta cuestión. Es importante para no caer en un error muy habitual, por eso acá pongo ojo, muy habitual que se quiera aplicar como la distributiva. Y recordar la propiedad que vimos, que cuando tengo el módulo de una suma, no siempre es igual, puede ser menor también. Entonces, en este caso no se aplica la propiedad como distributiva, sino se aplica la definición de módulo. Ojo con esto, es un error muy común que quieran aplicar una distributiva de módulos, ¿está? Eso no funciona. Entonces, debo recurrir a la definición de módulo. Para que este módulo sea igual a 1, x más 5 debe ser igual a 1 o x más 5 debe ser igual a menos 1. Resuelvo el caso 1, donde digo que si para que x más 5 sea igual a 1, despejo, x debe ser igual a 1 menos 5, por lo tanto x es igual a menos 4. Esa es una posibilidad. O la otra posibilidad, para que x más 5 sea igual a menos 1, x debe ser igual a menos 1, menos 5, 5 que está sumando paso restando, y x es igual a menos 6. Es decir, que la solución de esta ecuación, que es el módulo de x más 5 es igual a 1, la solución es que tome el valor x igual a menos 4 o x que tome el valor menos 6.
Por lo tanto, tengo dos soluciones, menos 4 menos 6. Puedo verificar y me doy cuenta que el módulo de menos 4 más 5, esto me da igual al módulo de 1, que es igual a 1, o el módulo de menos 6 más 5, me queda el módulo de menos 1, que es igual a 1. Ahora te propongo que interpretemos geométricamente estas soluciones, o sea, estas soluciones, menos 4 y menos 6. ¿Qué significado geométrico tienen teniendo en cuenta esta ecuación? Vamos a recurrir ahí al concepto de distancia entre dos números que hemos visto. Entonces, vamos a la recta numérica, si hacemos la interpretación, y pensemos, como x más 5, el módulo de x más 5 es igual a 1, atendiendo a esta situación, podría expresar como x menos 5, ¿sí o no? Es decir, x más 5 es igual a x menos 5. Y establezco la relación con la distancia entre dos números reales. Lo estaría hallando qué valores de x, me estaría preguntando qué valores de x tienen una distancia a menos 5 igual a 1. Ese sería el planteo. Reitero, ¿qué valores debería tomar x o qué números reales x tienen una distancia a menos 5 igual a 1? Ese es el concepto de distancia entre dos números. Y ahí vemos que aparecen el menos 4 y el menos 6. ¿Sí? El menos 4 y el menos 6 son los dos números reales cuya distancia a menos 5 es de ¿cuántas unidades? De 1, ¿sí? De 1, fíjate. Entonces, ahí estoy interpretando geométricamente estas dos soluciones, menos 4 y menos 6. Serían los valores o los números reales cuya distancia a menos 5 es de 1 unidad. Bien, esas dos soluciones, entonces queda expresado ahí, son los valores de x cuya distancia a menos 5 es igual a 1. Bueno, para finalizar este tutorial, te voy a plantear cómo resolver ecuaciones cuadráticas utilizando módulos de números reales. Pero primero debo definir otra manera de expresar el módulo de un número real. El módulo de un número real o módulo de x es igual a la raíz cuadrada de x al cuadrado. ¿Y por qué será esto? Veamos un ejemplo. Si asigno a x el valor menos 8, el módulo de menos 8 estoy diciendo que es igual a la raíz cuadrada de menos 8 al cuadrado, de acuerdo a esta expresión que acabo de decir. A ver, ¿te parece? El módulo de menos 8. El módulo de menos 8, por definición, es igual a 8. Y acá tendría la raíz cuadrada de menos 8 al cuadrado. Menos 8 al cuadrado, 64. ¿Es verdadero que 8 es igual a la raíz cuadrada de 64? Sí, es verdadero. Por lo tanto, tiene sentido plantear que el módulo de x es igual a raíz cuadrada de x al cuadrado. Esta expresión es muy útil para resolver ecuaciones cuadráticas e inecuaciones cuadráticas. En este tutorial me voy a ocupar de las ecuaciones cuadráticas. No te olvides de esta expresión. Entonces, vamos a resolver esta ecuación cuadrática donde el primer miembro tiene dos términos. El primer término es 3 más x elevado al cuadrado, menos 4 es el cuadrado de un binomio, igual el segundo miembro es 0. ¿Qué podríamos hacer para resolver esta ecuación? Una alternativa porque hay otra, es comenzar a despejar, ¿no es cierto? Aplico la propiedad uniforme, entonces me quedaría 3 más x al cuadrado menos 4 más 4 igual a 0 más 4. Así me quedaría 3 más x al cuadrado igual a 4, porque 0 más 4 es igual a 4. Bien, atendiendo muy bien acá. Debo ahora la potencia. ¿Cómo pasaría, como se dice habitualmente, la potencia? Ese sería el próximo paso. Entonces, vuelvo a aplicar la propiedad uniforme. A ambos miembros afecto a una raíz cuadrada, ¿sí? Entonces me quedaría raíz cuadrada de 3 más x elevado al cuadrado igual a raíz cuadrada de 4. Bien, atendiendo bien acá.
Fíjate lo que dijimos anteriormente. El módulo de x es igual a la raíz cuadrada de x al cuadrado. Esta definición, esta expresión, vamos a utilizar acá. Y me va a quedar entonces esto, que es raíz cuadrada de 3 más x al cuadrado, es igual al módulo de x. ¿Sí? Acá mi x es 3 más x. Entonces me queda el módulo de 3 más x igual. Raíz cuadrada de 4 es igual a 2. Entonces apliqué propiedad uniforme, a ambos miembros afecté por raíz cuadrada y luego apliqué esta definición de módulo de un número real. ¿Sí? Bien, ¿qué ocurre? Para que el módulo de 3 más x sea igual a 2, tengo dos casos o dos posibilidades. Que 3 más x sea igual a 2 o que 3 más x sea igual a menos 2. Entonces, para que 3 más x sea igual a 2, despejo y me queda x igual a 2 menos 3. O, en este caso, x igual a menos 2 menos 3. De esta manera me queda que x es igual a menos 1 o x es igual a menos 5. ¿Por qué? Porque 2 menos 3 es menos 1 y menos 2 menos 3 es menos 5. ¿Cuántas soluciones debe tener esta ecuación? Dos soluciones. Indudablemente tiene dos soluciones porque es cuadrática. Ahora, las soluciones entonces son x igual a menos 1 y x igual a menos 5. Las dos raíces. Ahora te estarás preguntando, ¿hay otra manera de resolver esta ecuación? Sí, hay otra manera. ¿Cuál es? Y desarrollar el cuadrado de un binomio y luego aplicar la resolvente. Entonces, no nos olvidemos de verificar. Verificamos y vamos a ver que si reemplazo x por menos 1, me queda 2 al cuadrado menos 4, me da igual a 0. Luego, si reemplazo x por menos 5, me queda menos 2 al cuadrado menos 4 igual a 0. Es decir que ambos valores son raíces de esta ecuación. Entonces, como te dije, la otra opción para resolver esta ecuación es desarrollar el cuadrado de un binomio, llevar la ecuación a la forma ax cuadrado más bx más c igual a 0 y aplicar la fórmula resolvente. Esa es la otra manera de resolver. Y esa es la maravilla que tiene la matemática. Tengo diferentes caminos para resolver un problema o una situación. Aquí es un ejemplo concreto. Esta ecuación cuadrática puedo resolver aplicando módulo de un número real o podría resolver aplicando la fórmula resolvente. Bueno, espero que hayas entendido. Volvé a mirar el tutorial tantas veces como sea necesario. Si te quedó alguna duda, registrala, ir al libro de texto, ¿sí? Y así uno va aprendiendo esta maravillosa disciplina denominada matemática. Y para cerrar, mirá que aparece ahí, el cerebro entrenando. Yo siempre digo que la matemática, si hay una bondad que tiene, es que nos permite desarrollar el pensamiento, razonar. Y está demostrado que el entrenamiento cognitivo, eso tiene que ver con lo intelectual, es muy parecido a llevar el cerebro al gimnasio, sostiene Amit Lamtit, neurocientífico clínico de la Universidad de Melbourne en Australia. O sea que, ¿cuál sería el gimnasio en nuestro caso? Aprender matemática. Yo te invito a que aprendas matemática para entrenar tu cerebro. Y de esa manera, ante una situación, vas a poder pensar en diferentes alternativas y elegir la mejor. Para ello, te invito a seguir avanzando, a no bajar los brazos.